a todos y todas. La idea del encuentro de hoy es avanzar digamos, como tener tres momentos en este encuentro. Un momento alrededor del tema del diálogo sobre la película, un momento alrededor pues, de compartirles el tema que nos compete hoy, que es pues, variables tipos de investigación, y otro momento que tiene que ver con reconocer o poder ver digamos, como las propuestas de investigación que se van a desarrollar durante todo este proceso, que es como un primer encuentro, un primer acercamiento al rol de temas de esa investigación. El encuentro anterior pudimos avanzar un poco, pero bueno, creo que la idea es como mirar qué se ha ido como concretando de aquí a ello y tener pues ya como, sí, como un momento de, ¿cómo decirlo? Como de quiebre tal vez, de marca para poder ir pues desarrollándonos en este proceso. Tengo un tema y es que para hoy hay, digamos, una exposición que es más bien concreta, pero quisiera, y también está el tema de la película, espero que lo hayamos podido ver, la teoría del todo, pero son exposiciones de sus temas de investigación. ¿Qué les parece si ponemos, digamos, como un poco, alteramos un poco el orden y vamos de primero con las exposiciones de ustedes y si nos da tiempo, después podemos ir con los otros dos elementos en el sentido de que prefiero, digamos, tener que multiplicar el trabajo para la próxima sesión de mi parte a tener que cortar pues el tema de sus propuestas y bueno, de sus líneas de investigación. Entonces, no sé qué les parece la idea. Sí, está buena. Aunque, buenas noches. Aunque quedamos de que la clase, si se podía, le íbamos a alargar un poquito más para que pudiéramos de pronto esos temitas Buenas que no noches. teníamos claros, esos temas que de pronto no teníamos claros, usted nos iba pues como a ayudar a resolverlos para la investigación precisamente. Sí, sí, no, 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 te entiendo. Pero por eso entonces me parece importante como concentrarnos en esto y si hay que extenderlo un poco, válido, válido, pero tener pues como esto como primer orden, si lo alcanzamos a terminar, dejamos para la próxima sesión, digamos, como los temas de trabajo, o sea, la próxima sesión trabajaríamos lo que compete de la semana 3 y 4, las diapositivas están ahí, igual ya está pues, como el material para trabajar, pero dándole como prioridad al tema de las investigaciones. Por supuesto, si nos debemos ampliar un poco, pues que lo hagamos por lo menos pensando por ejemplo, en la preocupación que tenía Paula ahorita de que tiene pues algunas dudas y poder abordar esas dificultades o esos escollos que se nos generan de manera pues como prudente, sin afanes, poder hablar bien. Pues recuerden que esto de todas maneras esto es un primer momento de evaluación. Les pido disculpas por no activar la cámara, voy a intentarlo, sino que es que estoy en la finca y el internet de la finca es muy, muy lento. Entonces, cuando activo la cámara, la conexión tiende a reducirse un poco. Entonces, por eso es que no estoy tratando de priorizar el tema del audio. Entonces, si les parece, vamos con ello, quiero escuchar pues como que se ha ido concretando en cada una de las propuestas de investigación. Les pido, vamos a hacerlo en orden de la palabra, entonces levanten la mano y según las intervenciones vamos a generar un diálogo con todos. Mucho ojo a cada una de las discusiones porque esa retroalimentación nos puede ayudar muchísimo a reconocer pues como nuestras propias, digamos, como dificultades y por qué no, pues mirar también como los avances de los demás compañeros también sirve para mi proyecto personal. Entonces no sé si quién quiere iniciar. Yo, profe, Jorleni Marín. Dale, Jorlen, el espacio es tuyo. Listo, profe. Entonces yo les voy a presentar la pantalla como para mostrarles lo que llevo. Dale, claro que sí, Jorlen. Recuerden esto, no hay límite de intervención, hay que aprovechar muchísimo ese tema de que no somos muchos. Entonces, si me demoro 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no hay problema. Ah, aprovechemos ese tema de la calidad de ser un grupo pequeño para poder optimizar muy bien el tema del diálogo. Dale, Jorlen. Ahí ya están viendo mi pantalla.
Sí, Sí, ahí ya lo claro. estamos viendo. Bueno, entonces mi investigación es análisis de curva de crecimiento durante la pandemia en la distribuidora de computadores Computation SAS. La pregunta, ¿cuál fue el avance que tuvo durante la pandemia la empresa Computation SAS? La hipótesis, la empresa Computation SAS tuvo un gran avance desde el inicio de la pandemia y ha ido creciendo de forma constante, puesto que la tecnología se volvió indispensable en todos los hogares, espacios educativos y en las empresas de toda índole. Por ende, la demanda de los productos ofertados aumentó de una manera considerable. El tipo de investigación pues, es cuantitativa. La forma de recopilar los datos serán tomados, serán recopilados por medio de una revisión a la contabilidad de la empresa, más específicamente a los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021, ya que en dichos documentos es donde se recopila toda la información requerida. Entonces, acá yo ya tengo pues como el cuadro, la estadística de al menos lo que son los ingresos, como el comparativo de lo que fue el año 2019 y el año 2020, con un aumento bastante considerable en las ventas. Y acá, pues como el 2021 no se ha terminado, entonces hice un comparativo solo de enero a junio del 2020 y del 2021, aún así mostrando un gran avance pues en las ventas. Digamos que hasta ahí lo tengo en cuanto a los cuadros estadísticos y todo, porque tengo pues ya toda la información, pero no quise avanzar más para mirar si voy bien o si debo cambiar algo para poder continuar. La idea pues es también comparar como los egresos y las utilidades de estos años. No, Jorrini, muy bien. O sea, de hecho vas muy bien. O sea, creo que es un proyecto de investigación muy bien, o sea, muy bien planteado. Lo que muestras con las gráficas da cuenta de que la hipótesis es coherente con lo que da en la investigación. Ya lo que entonces tienes que mirar es como el soporte teórico de ello, que es lo que va. Bueno, primero el tema de seguir compilando datos y convertir estos datos en esto, porque fíjate que aquí ya no hay datos sino variables. Entonces ya te estás hablando del tema de ingresos, bueno, de ingresos, podrías de pronto mirar otros elementos, otros valores para aumentar las variables, pero que es tu pregunta, tu tema de investigación. Pero entonces ya luego sería como ir entonces, ¿cómo vas a darle un soporte teórico a ello? ¿Qué significa? Entonces ya tenemos el tema, tenemos la hipótesis, tenemos bueno, tema, pregunta, problema, perdón, hipótesis. Entonces, bueno, de pronto un pequeño marco teórico, muy pequeño, no sé, te estoy diciendo una página, donde dé cuenta, por ejemplo, el tema del impacto del COVID en la economía global, pero cómo, por ejemplo, ese impacto del COVID no necesariamente ha sido negativo, porque todo el mundo habla de la crisis, de que es malo, y tú estás haciendo un ejercicio donde se muestra lo contrario, o sea, que cómo esta nueva situación en ciertos negocios, en ciertas propuestas ha sido beneficioso y cómo eso también digamos que es una mirada que hay que tener ahí, por ejemplo. Entonces, hay algunos que les cuesta un poco como esa parte de la elaboración. Te digo, busca unas 2, 3 citas que puedan soportar ello, hacer un marco teórico de una página sobre eso y sigue con esa información. Y ya para la semana 6 pues, tendríamos esa parte marco teórico. Si quieren, para la semana 6 les voy a mostrar también el tema de objetivos, que es como irlo construyendo que también como paso a paso. Y ya en la semana 8 al final, ya sería todo el tema de las conclusiones, de qué lees tú de eso, de qué perspectiva se puede hacer desde ahí, es decir, cómo podemos garantizar no, cómo, por ejemplo, podemos proponer medidas para que la empresa siga creciendo. Ya lo hemos elaborado, pero no es perfecto. Por favor, envíame las diapositivas al correo de la Remington, como para tenerlas pues, también como evidencia y soporte. Pero de resto, muy bien. Listo, profe, muchas gracias. No, 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 a ti. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima?
Hay que decir que Jorlene puso la vara muy alta que llaman, pero no se preocupen. O sea, si, si nuestro proceso va digamos, como muy atrás en comparación con lo que tiene Jorlene, no está mal tampoco. O sea, la evaluación para Profe, mí es individual. Dime, Paula. el mío está muy atrás, tanto que no tengo diapositivas. No te Le preocupes, digo Paula. le digo la realidad. Mira, Paula, la evaluación para mí es individual y no colectiva. Es decir, yo no te evalúo en comparación con Jorlene y con nadie más, sino que te evalúo en función del proceso que vas a desarrollar. Entonces, por ahí no hay lío. Profe, yo, bueno, me quedé con la pregunta, ¿cuál es la importancia de la NIF en Colombia? ¿Cierto? Pues para meterme en el fondo de las empresas de Pereira. Sí, Pero ahí Paula, ¿de es pronto donde yo puedes llego. activar tu cámara? Pues como por lo menos para verte en la intervención. Dale. Listo, perfecto. Profe, vea, yo por ejemplo me quedé con la pregunta de cuál es la importancia de la NIF en Colombia, ¿cierto? Para averiguar pues en las empresas cómo implementar. Entonces dice que todos los software contables que existen a nivel nacional deben de operar ya con la NIF. Pero ahí es donde está mi problema, porque si yo ya me meto a investigar, por ejemplo, cuál ha sido la implementación de la NIF y cómo ha sucedido en las empresas de Pereira, digamos en las empresas comerciales, como habíamos hablado en la clase anterior, es muy poca la información, es tan poca que no me sale como a nivel de acá de Pereira. Y las otras preguntas que yo estaba formulando para mandarlas al grupo de contadores digamos, del correo de la universidad, pero la verdad se me ha dificultado eso, profe. Dale. No, Paula, Necesito, pero sabes, necesito ayuda en ese asunto. dale, pero Paula, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo es, ¿sabes qué es lo que yo creo que debería ser la pregunta de tu investigación? Sí, Eh, ¿Por qué no se han implementado las NIF en Colombia? Bueno, o en Pereira. en Pereira. ¿Por qué Sí, no se han implementado? ¿por qué no se han implementado? Si, o sea, si tú me estás diciendo que las NIF son una política, o sea, que debería estar ya ejecutándose, ¿por qué hay tantos problemas para implementar las NIF en Pereira? O sea, ¿cuál es el problema con esa implementación? Mira cuál En te gusta a Pereira. mí. Sí, no te salgas de ahí. O sea, nos mantenemos en ese margen. Ya uno hace perspectiva, O es sea decir, que no, sigo pues con esa pregunta. sí. Y eso también nos sirve porque entonces, por ejemplo, la encuesta que habíamos diseñado podría ser así. Una introducción, esa introducción sobre lo que tú me acabas de decir, por ejemplo, y decir, bueno, dado que se han visto problemas con la implementación de las NIF en Pereira, ¿por qué usted cree que no se han podido implementar? Y le hacemos esa encuesta abierta a unos 10 o 20 contadores, digamos un número de 20. Y tú lo que haces ya es coger todas esas, o sea, lo que necesitamos es 20 contadores que trabajen, digamos, como en empresas, que tengan como por lo menos cierta experiencia, experticia en la aplicación de trabajo dentro de las empresas. Y con eso, Paula, podríamos sacar esa pregunta. ¿Por qué no se han implementado? O sea, pero que la verdad yo no tengo la duda, ¿cuál es el lío? Y que sobre No eso, sé por qué debiera de salir. Y en estos días estaba investigando, pues seguí sí. investigando sobre eso. Y no me sale no me sale mucha información, me sale a nivel nacional y en Colombia. Y No, algunos pero que he tenido, pero yo no lo necesito así, yo lo necesito es enfocarme aquí en Pereira. por eso, pero entonces, mira que esa es la pregunta central. Y esa pregunta puede ser la pregunta, o sea, no hacer un formato de encuesta muy amplio, incluso lo podrías hacer como en formato tipo entrevista, para no complicar, para no hacerlo así. Con esa única pregunta, buscar 10 contadores para una entrevista, bien sea por Meet o bien sea presencial, que tú sepas que estén en el campo. Yo conozco dos o tres, o sea, yo te podría, digamos, dar dos o tres datos, pero si tú los tienes, mejor. Que te digan en una entrevista, puede ser por teléfono, por ejemplo, si es muy difícil, por mí, bueno, o por correo, porque no se han implementado. Y ya tú computas, ya tú coges toda esa información, porque como es una única pregunta abierta, puede ser muy extensa y hay que mirar todas las variables. Coges toda esa información y sobre eso ya elaboras, por ejemplo, la investigación. Y es válido. ¿Qué es lo Ya, bueno? Tener entre, digamos, un número mínimo es 10 y un número máximo es 20. Si puedes tener hasta unos 20 contadores con esa pregunta, sería muy valioso. Si no, pues tratar de tener por lo menos 10. profe.
Muchas gracias, pero qué No, no, aburrida. no. ¿Por qué? Ay, porque no me gusta estar tan atrasada, a mí me gusta mucho investigar y encontrar, pues, que se vea mi esfuerzo. No, no, pero lo que pasa es que, Paula, a veces también son los temas. Entonces tú estás escogiendo un tema muy grande y como es un tema muy grande, se generan mayores obstáculos. Entonces no te preocupes porque, o sea, no te voy a evaluar. Por eso les digo que yo evalúo es todo el proceso, en ese sentido no te va a ir mal, sino que quiero ir viendo cómo vas caminando con ello, pero no hay lío con eso, en absoluto. Bueno, pero muchas gracias. Dale, dale. Bueno, ¿quién sigue? Profe, pues, aquí como lo que he podido, como inicié como la parte teórica, ¿cierto? Que es lo que voy a empezar a realizar. Entonces, no sé, voy a presentarle eso y yo se me orientará. Claro que sí, para eso estamos, Jonathan. Listo, profe. Yo comparto acá pantalla. Ya la logra ver. Sí, ya lo estamos viendo, Jonathan. Pues, en este tema, sí, más que todo para la empresa, pues, donde también trabajo, pues, también me interesa, pues, conocer ese marco normativo, ¿cierto? Si vamos a tener ventajas o desventajas. Me imagino que todas son ventajas, ¿cierto? Y para el contribuyente, digamos, nosotros como personas naturales, como empleados, pues nos van a dar una auditoría de parte de la DIAN más rígida, ¿cierto? Pero para las empresas, pues está viendo eh, de pronto desventajas en el tema que se tiene que contratar más recursos tecnológicos, de pronto realizar más capacitaciones, aumentar costos, de pronto el personal capacitado. Digamos que en lo que he podido escuchar, conocer y lo que digamos que todavía no he hecho entrevistas, pero es como una orientación para hacerlas, ¿cierto? En dónde me puedo enfocar. Entonces quiero conocer pues como interpretación de ventajas y desventajas de la implementación de nómina electrónica de la DIAN de las pymes de Río Caldas. Entonces, como le decía, pues en Río Sucio existen pequeñas y medianas empresas, todas obligadas eh, a, a presentar la nómina electrónica. Para ello, aquí me quedó malo eso, ¿qué ventajas, cierto? ¿Qué ventajas y desventajas les traerá a las pymes en Río Caldas implementar un sistema de nómina electrónica impositivo? Entonces yo quiero conocer como costos, qué costos va a traer o si hay que cambiar el sistema electrónico o bueno, muchas cosas que las empresas del municipio están enseñadas a manejarlo muy tradicional, ¿cierto? Entonces, sí quiero, esa pregunta, profe, qué pena ahí la redacción, sino que me enredé con ella. Es decir, qué ventajas y desventajas les traerá a las pymes en Río Sucio Caldas implementar un sistema de nómina electrónico impositivo. Tiene como objetivo interpretar y conocer ventajas y desventajas en la implementación de la nómina electrónica con las pymes en el municipio de Río Mira, Sucio Caldas. Sí, señor. Jonathan, que solo estoy viendo aquí como el título. No sé si estás pasando las diapositivas. Ah, sí, profe, estoy pasando, después yo miro a ver si. Ahora sí, Ay, ahora sí. profe, ya ve, no, entonces Exacto, ese es el problema. es más, que este era el error que le estaba diciendo acá. Ah, ya, yo sí, ese, pues Este yo era lo el error veo que le bien. estaba diciendo acá, vea que me quedó más redactado ahí. Eso, ya, no, ya no está, no hay Voy problema. a dejarla así, profe, para poder ver todos. ¿Qué ventajas y desventajas les traerá a las pymes, cierto? A las pymes en Río Sucio Caldas implementar un sistema de nómina electrónico impositivo, entonces lo que estamos hablando. De resumen ejecutivo, pues es como idea, ¿cierto? Que estoy empezando a colocar, objetivo interpretar y conocer las ventajas y desventajas de la implementación de la nómina electrónica. Si quiero, como le digo, conocer y darles, tener algo claro si realmente me imagino que es una ventaja para el país, pues que todo ese tema de impuestos ya está agrupado, ahorita con nómina electrónica, facturación electrónica y todo. En la DIAN se busca que la finalidad sea presentar una interpretación
y interpretación de ventajas y desventajas de la implementación de la nómina electrónica en las firmas de Herrera Caldas, analizando los cambios que beneficiarán o perjudicarán a las empresas. Pues su objetivo es manejar la información más eficiente de los devengados y las deducciones de los trabajadores sin dejar de lado la posibilidad de agregar información adicional. ¿Cómo lo realizaré? Pues utilizando una metodología cuantitativa de un estudio económico empresarial con costos de desarrollo de sistemas de generación de soportes electrónicos, analizando empresas obligadas a cumplir con la resolución número 13 del 11 de febrero de 2011 a 5 pymes a través de las entrevistas practicadas. No sé si con 5 están bien o incremento la cifra 10, profe. Jonathan, eso depende de ti. O sea, si tú crees que con 5 es suficiente para conseguir ese objetivo de la investigación, es válido. Pero ¿qué es lo que pasa? Es más fácil que tú digas a 10 y no coger 10 y digamos, que tú quieras hacerlo con 10, pero que en la práctica no alcances a hacer 10 y hagas solo 5, a que hagas solo 5, te quede el tiempo y digas, le hubiera preguntado a un par de empresas más. Sí, más que todo porque también he visto, pues digamos, las más importantes, ¿cierto? Tenemos grandes, tenemos alrededor pues, de 5 8 más o menos medianamente grandes, ¿cierto? Donde uno se sabe que pueden implementar un sistema de facturación electrónica seria y que sí la van a implementar, ¿cierto? No, Entonces, pero en bueno, ese caso, no, en ese caso está bien. No, y tienes toda la razón. No, porque si tú dices que solo son 5 los que, digamos, los que son válidos en términos de ese proceso, está bien, no hay ningún lío. listo, ya como decía, basado pues en un análisis financiero y económico realizado a 5 pymes de la ciudad de Río Caldas, mediante una investigación evaluativa para entender el impacto monetario que se tendrá en dicha implementación y realizar entrevistas y estudios a nivel empresariales y de costos, buscando analizar y determinar la preparación y disposición de estas empresas. Como decía inicialmente, esta disposición también tiene que ser tecnológica, ¿cierto? Entonces, sí, también mirar ese tema de tecnología, si se cuenta con las herramientas suficientes para afrontar este tema. Ya vimos pues de que la facturación electrónica está funcionando y va a tener sus problemas, inclusive ha tenido problemas, pero también la nómina electrónica es algo nuevo porque eh, van a tener que hacer todo, si se hacen ajustes también se tiene que hacer electrónico, va a tener que ser muy precisa, muchas veces las empresas dicen no, no hemos sido capaces de terminar la nómina, vamos a pagarla digamos en un Excel y después la vamos a contabilizar, ¿cierto? Ellos ya le están dando un tiempo para enviar esa información a la DIAN y al empleado. Entonces, analizar ese tema de cómo están las empresas tecnológicamente preparadas, ¿cierto? Y no, profe, eso es como lo que me animó a mí. Igual es por donde me lo voy a ir, más que todo por costos. Ya tengo que meterme como al tema teórico de cómo realizarlo y los estudios que vaya encontrando. Y ya, como dice la compañera, uno tratar de meterle toda la ficha para poder que al final de este módulo pues no nos quedemos cortos. Investigar algo bueno que nos sirva tanto para nosotros como para alguna de las empresas. No, no, Jonathan, muy bien, muy bien. Creo que, bueno, ahí en los objetivos hay algo de forma que hay que arreglar, pero es de menos. Ah, igual lo que hablábamos en los dos encuentros anteriores. Luego, si quieres, yo creo que la semana 5 o 6 voy a explicarles cómo es que se elaboran los objetivos. No recuerdo bien en qué semana específica es. Y ahí pues vamos a limpiar. Pero lo importante no es que tengan, digamos, la forma en la que se elaboran los objetivos claras, sino que tengan claros los objetivos de la investigación y la investigación misma. Y eso lo tienes muy claro, que es lo importante, como para ir mm, como aclarando cosas de ello. ¿Qué habría que mirar? Uno, entonces ir organizando, por ejemplo, mm, qué tipo de análisis vas a hacer, o sea, si vas a hacer encuesta, cómo vas a hacer las encuestas, bueno, qué elementos, o sea, qué atributos vas a construir para poder llegar a eso, que es lo que me parece un poco difícil. De pronto en Río Sucio, pues de todas maneras es un municipio medianamente pequeño y más confianza, se puede preguntar, creo que eso genera pues como facilidades, porque aquí por ejemplo uno intenta hacer eso en cualquier negocio. Les cuento una experiencia de un grupo, el ciclo anterior, si no estoy mal,
que quería hacer, por ejemplo, hizo una propuesta de investigación buenísima sobre la evasión fiscal en los pymes, muy buena, pero no la pudo llevar a cabo porque pues nadie le quiso responder, porque obviamente son temas muy delicados y eso hace que dificulte la investigación. Obviamente, pues no le califiqué mal por eso, porque pues, también miré cómo fue ese proceso y me pareció interesante cómo lo llevó al final. Y digo, no, al final no se pudo realizar porque hice investigaciones tales lugares y no pude conseguir la información porque hubo como miedos de las empresas, obvio, porque te estaba hablando de evasión fiscal y eso significa sí o sí que la gente está admitiendo que está cayendo en prácticas ilegales. Entonces puede ser un tema muy bueno de investigación, pero dificulta cosas. Entonces también eso es una situación que me parece importante que lo midamos, eso lo habíamos hablado siempre, pero lo reitero porque ya lo he vivido, entonces también es importante saber eso, Jonathan, es decir, si tienes esos 5 lugares, son lugares donde puedas tener pues acceso a la información, donde puedas pues como proponer cosas, y por qué no, si no la están implementando, pues bueno, empezar a proponerlo, porque puede ser una opción, incluso una opción tuya válida para empezar a articularte con esos procesos. Señor, Dime, muchas gracias. alguna duda que tengas o algo así que quieras aquí como para Más que mí? todo es como el formato del modelo que yo debo seguir, más como que uno se ciñe mucho a eso, como de pronto los formatos y los modelos que debo seguir para presentar la buena investigación, es como lo único para yo irme como ya. Y más que todo lo que usted decía, yo sé que de pronto voy a hacer la entrevista por medio de Google Docs, ¿cierto? Para que Hmm, sea como más fácil una de encuesta. comentar eso, sí. No, ya es saber qué debo preguntar y cómo debo enfocarme, cuántas preguntas más o menos a hacerme y Eh, Eso, listo. No, muy bien. Entonces, para la semana 6, Jonathan, ya tiene que estar lista la encuesta. O sea, la siguiente parte de este encuentro es que cuando estemos las 6 ya se pueda tener lista la encuesta y salimos de acá y tú ya empiezas a realizarla, porque eso ya es lo que te va a dar los datos. El tema del y la- formato en la misma semana 6 se los puedo dar, listo. digamos, como de la propuesta investigativa como tal, que realmente eso lo pueden encontrar de manera muy simple, o sea, lo pueden encontrar fácil, es el tema de cómo se construyen pues como textos investigativos, entonces eso tiene que tener tiene que tener, digamos, bueno, portada, contraportada, hipótesis, bueno, en la contabilidad no se habla de hipótesis, no de constructo, ¿vale? Objetivo general, objetivo específico, y conclusiones. O sea, eso es lo que yo voy a pedir. O sea, pero no quiero es como que piensen en eso desde ya porque me interesa es ver la investigación. Ya al final vamos a mirar cómo la investigación la pasamos a esos formatos. Y ya las preguntas depende de uno, cuántas preguntas va a realizar. Claro, o sea, es que las preguntas dependen de de cuáles son las preguntas que tú crees que son pertinentes para responder la investigación que tú estás desarrollando. O sea, eso yo no lo puedo saber. Si tú crees que con 3, 4 preguntas eso se soluciona, fíjate que estoy hablando con Pablo y con Pablo yo creo que con una sola pregunta se puede responder ello. ¿Por qué? Porque es una pregunta casi como crítica. Bueno, ¿por qué no se implementan las NIF acá? Pero tú como estás hablando del tema del tema de la nómina electrónica, entonces tú puedes pensar, bueno, preguntas tal vez más técnicas, o sea, más precisas y más amplias, donde ustedes que implementan acá en términos, tienen facturación electrónica, sí, no, bueno, pero yo creo que no tendrían que ser tampoco tantas. De pronto una pregunta abierta sobre el tema de dificultades que han tenido, cosas positivas, 1 o 2 preguntas abiertas y 5 o 6 cerradas. Perfecto, profe, gracias. No, dale, Jonathan, ahí vas muy bien con ello. Bueno, ¿quién sigue? Yo, profe. Vamos, Claudia. Bueno, profe, al final, después de tantos intentos que hice, entonces me enfoqué, digamos, en cómo las tiendas de barrio manejan el inventario de sus negocios. ¿Sí me escuchan? Sí, Claudia, te escucho muy bien. Pues digamos que yo había planteado la pregunta de la siguiente manera.
Las tiendas de barrio manejan, las tiendas de barrio manejan o controlan el inventario de su mercancía utilizando algún tipo de software o cómo es su práctica. No sé si estará bien, le falta algo. Y digamos, había creado, pues más o menos, llevaba 6 preguntas, digamos, para comenzar a realizar la encuesta, que yo creo que de ahí partiría, digamos, como a uno, como para poder ya sacar la información de acuerdo a las respuestas que me den, digamos, los encargados de las tiendas. Entonces, había planteado 6. La primera, ¿maneja algún tipo de software contable para el control de su inventario? Sí, no, ¿por qué? ¿Cree usted que es necesario controlar las existencias de su mercancía? ¿Controla usted la cantidad de sus productos? ¿Tiene por separado, no tiene separados sus productos por categoría? ¿Cómo sabe usted que sus productos se están agotando? Y tenía, digamos, la pregunta, profe, digamos, de cómo, digamos, cómo se puede plantear, digamos, cómo ellos manejan, digamos, sí, como los proveedores, cómo es el control que le dan ellos a los proveedores o cómo hacen la solicitud de los pedidos. Bueno, ahí no sé si se puede incluir esa. Sí, la parte de los proveedores me parece importante, Claudia. Y creo que como estás diseñando la encuesta está muy bien. O sea, vas como muy preciso con ello. Una pregunta, ¿a quiénes vas a pensar? ¿Ya qué población tienes pensada para ello? Para hacer ¿para cuántos tenderos? ¿En Pues dónde? digamos, haciendo el cálculo, digamos, más o menos de las personas o de los tenderos que conozco por aquí en el barrio donde yo vivo, más o menos son por ahí 6 tiendas, muy poquitas o visitamos más, o unas 10. Está bien, o sea, digamos que lo primero es mirar el público, ¿cierto? O sea, dónde la voy a implementar. Entonces, tú quieres saber ese tema primero, me parece muy buena idea hacer. ¿Por qué? Porque eso es una opción también de negocio. O sea, hay un tema de la contabilidad que parece que la contabilidad solo fuera la contabilidad de la gran empresa. Y, por ejemplo, reconocer eso es, bueno, yo cómo puedo, desde mi ejercicio profesional, generar apuestas que permitan mejorar o optimizar las ventas de pequeños negocios de barrio. Y eso es, digamos, un campo casi inexplorado. Y se podría, digamos, como pensar desde ahí. Es Ya que lo segundo, dime. pues más, digamos, yo me enfoqué, digamos, en ese pedazo, digamos, porque yo, digamos, soy muy amiga de muchas de las tenderas de por aquí, o conocida. Digamos, uno ve que ellos a veces no manejan como un libro, no tengo tantas cantidades, digamos, de azúcar, de sal, o me queda tanto, o cómo hago el pedido, digamos, como eso, digamos que no llevan como ese control como lo hace un supermercado, por decirlo así, como lo hace tiendas de uno, que ellos tienen claro cuáles son sus proveedores, o más o menos cada cuánto hacen los pedidos, digamos como ese tipo de cosas. Sí, no, me parece que es muy bien. Piénsalo, si tuvieras por lo menos 10 sería ideal, ¿sí? Pero si lo tienes como en tu rango de acción de gente cercana y tú dices que son 6 datos que puedes conseguir, bueno, está bien. ¿Qué es a qué es lo que voy con lo que te digo y con lo que le decía ahorita Jonathan, tal vez? Es que uno trata de iniciar la investigación pretendiendo cierto público y mientras va desarrollando la investigación lo reduce un poco porque se da cuenta que no es posible. Entonces digamos que es mejor iniciar tratando de ser un poco, desbordando un poco la realidad. Entonces digo, bueno, voy a entrevistar a 20 personas y luego me di cuenta, no podía 20, podía 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo inicio diciendo que voy a preguntarle a 6, pues le voy a preguntar a 6, pero me va a quedar el miedo de si realmente eso sí responde a mi tema de investigación. Entonces, tú me dices, Claudia, ¿yo qué te digo? Tú, por ejemplo, proponlo investigando a 20 tiendas, propuesto. Y ya Ajá. en la práctica, tú miras cuántas alcanzas a investigar. Tú dices, no, pero pues realmente alcancé a investigar 8, o las mismas 6 que tenías contempladas. Bien, pero es más que lo determines en la realidad y no la teoría, porque la idea es que uno desde el principio, o sea, una cosa es tener muy claro, digamos, como lo que se llama
el rango de acción de la investigación, y otra es como limitarla tanto que me quede a mí al final el sinsabor de que, ay, no, le hubiera preguntado a más gente. Ya que la realidad no te lo impidió, pues es otra cosa. Pero entonces tratemos de ampliarlo un poco al inicio y ya en la realidad, mira, por ejemplo, en la semana 6 no, profe, yo creo que vi que solo pudo, o en la 8 cuando estemos en la exposición final. Profe, yo intenté hacerlo con 20 pero realmente solo pude con 8. Vale. Entonces es por eso que te lo digo, no por otra cosa. Bueno, pero, profe, entonces, digamos, para la cantidad de preguntas para la encuesta, más o menos, ¿qué? ¿Unas 10 preguntas? Sí, por ahí 10. Y para eso sí es mejor ser muy concreto. Porque lo que si uno pregunta, hace una encuesta demasiado larga, puede que la gente no la responda o sea muy complicada cuando uno tenga que hacer el análisis de los datos. Entonces, entre más digamos como limpia, o sea, entre más me preocupe por la información que yo requiero en esa encuesta, mejor. Si tú me dices que necesitaste hacer 12 preguntas, está bien, o sea, pues tampoco es que esté mal, pero la idea sí es tratar de limitarlas lo que más se pueda para poder hacer algo que sea muy eficiente en la investigación, sobre todo por el tema de los tiempos. Bueno, profe, digamos, y digamos en las tiendas de barrio se puede incluir, digamos, como las donde venden verduras, solamente verduras o... Claro que sí, son negocios, claro, todo. Carnicerías, misceláneas, papelerías, la tienda, o sea, todos esos, digamos, como esos pequeños negocios de barrio que tienen una actividad comercial, que además están soportados una tradición importante, pero que tú lo que quieres es averiguar cómo está ese tema contable, cómo está ese tema, digamos, de su manejo, y que de ahí tú puedes inferir cosas. O sea, bueno, yo me doy cuenta que no tienen manejo de contabilidad y que por eso están también tan limitados, porque si tuvieran mejor manejo contable, podrían generar mayores ingresos, expandirse. Lo que tú decías con la comparación con estas tiendas que vienen ahorita como el Ara, el de Uno, el Justo y Bueno, que como son, si bien le apuestan a pequeños, a lo local, son propuestas de tipo nacional que obviamente están muy bien estructuradas, lo que les permite ser más eficientes. Bueno, profe, entonces, digamos, cuando termine de hacer, digamos, las preguntas de la encuesta, las puedo enviar y usted me las revisa y me da el visto bueno, qué le cambio, qué me Claro falta. que sí, claro que sí. Eso es la semana 6 de hecho. La semana 6 es para mirar cómo preguntas y decirles sí. Saquemos eso en la semana 6 y ya quedaría, digamos, como la semana 7, de la semana 6 a la 7 y de la 7 a la 8 para mirar todas esas preguntas y hacer las conclusiones y coger los datos. Bueno, profe. Dale, no Muchas te preocupes. gracias. No. Bueno, ¿quién sigue? Buenas noches, profe. Ana Buenas Milena. noches. Ana Milena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, digamos que en este momento mi avance va más enfocado en cuanto a lo teórico. Cuéntame. Me encontré un artículo, digamos, dentro de lo teórico, ¿cierto? Me encontré un artículo muy bueno que es de Fundación Carolina y es como tal un análisis. Entonces yo empecé como primero a enfocarme en cuanto, digamos, como a recoger la información, porque pues si bien yo tengo claro pues que lo que pretendo hacer es en base pues a cómo la pandemia como tal, pues a nosotros no nos afectó en cuanto al campo. Entonces, voy a proyectarle y a leerle pues lo que llevo en este momento. Obviamente voy a poner las citas y voy a ¿qué? Y voy a dar también pues mi opinión acerca de cada párrafo pues que estoy escribiendo o en general de lo que estoy haciendo. Dale, Ana, y te cuento también algo muy a propósito de lo que me estás diciendo, y es que no todos comenzamos de la misma manera. Entonces, si tú crees que estás iniciando de una forma muy diferente como lo han hecho los demás compañeros, no te preocupes. O sea, por eso es que a mí me preocupa, por eso es que a mí me interesa mucho siempre no quedarnos con las metodologías y con lo que es el papel, y es porque cada uno es un universo. O sea, hay unos que primero lavamos los platos, luego los cubiertos, luego las ollas, hay unos que les gusta primero sacar las ollas o sea, hasta en eso nosotros tenemos nuestras formas particulares.
En ese sentido, que lo hagas así es válido. Listo. Profe, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ya estamos bien. Listo. Digamos que eso es como yo lo estoy iniciando en Word, ¿cierto? Obviamente pues la presentación y el título de mi investigación es el impacto del COVID en el sector empresarial. Vale, muy bien. Obviamente pues yo reformulé la pregunta porque la pregunta que tenía anterior era como muy explosiva. Bueno, la pregunta mía es, ¿cuál es el impacto social y económico que ha generado esta guerra de las grandes potencias? Mi hipótesis, las grandes potencias se unieron para reducir la población, desestabilizar la economía nacional y mundial, teniendo en cuenta que los habitantes van en aumento y se pone más costoso el sostenimiento de los hogares. Se genera un caos que lleva al colapso en la salud y en la economía, sin importar las consecuencias que se podían tener en su momento, lo costoso que esto saldría para todas las naciones, llevando a su paso a personas inocentes sin un fundamento real ante esta situación tan desgarradora en una sociedad en desarrollo. Entonces, dentro del artículo del análisis que encontré, entonces me encontraba como esto: un gobierno débil para gestionar la crisis de la gestión de las crisis. En Colombia se inició con el debate sobre las diferencias de criterio en el gobierno central y los gobiernos locales, un choque de niveles no muy habitual en un país centralizado y presidencialista. Algunos alcaldes decretaron temporalmente el toque de queda de sus municipios, sin embargo quedaron suspendidos cuando el gobierno adoptó el 18 de marzo un decreto que establecía que las disposiciones de un orden público de las autoridades regionales y locales debían estar previamente coordinadas con las instrucciones del presidente de la República. Asimismo, el gobierno central dispuso que las instrucciones y actos y órdenes del presidente en materia de orden público se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre los gobernantes y alcaldes en estas medidas que reflejan el pulso entre un presidente en horas bajas y unos mandatarios locales, especialmente en Bogotá y en Medellín, que ejercen liderazgos exitosos y populares. La epidemia social. La única forma de garantizar la efectividad de las medidas del distanciamiento social y asegurar la efectividad de la cuarentena consiste en garantizar algún ingreso a quienes vivan de la búsqueda diaria de recursos y en evitar la destrucción acelerada de los pequeños negocios. En Colombia, un 47% de los trabajadores están en la informalidad, es decir, que el 5.7 millones de personas. Asimismo, un cuarto de la población trabaja en micronegocios. Según datos de la Universidad de los Andes, 7 de cada 10 trabajadores no contribuyen al sistema de seguridad social. La informalidad, además, es mucho más acusada y preocupante en el campo o en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde alcanza el 73%. Profundización de la crisis económica. En enero las perspectivas económicas de Colombia para el 2020 no eran las mejores de los últimos años. Se preveía que la desaceleración de la economía mundial y el bajo precio del petróleo iban a afectar gravemente los ingresos del Estado. Y aún se está esperando un crecimiento del 3.3% en el desempleo, que enfrenta uno de sus peores datos, alcanzando el 11% de paro. Estas debilidades reflejaron a principios del 2020 con la revisión a la baja de la calificación del riesgo de las BAB Fitch. Colombia no es una de las economías más internacionalizadas de la región. Es más, ha venido creciendo gracias al potente consumo interno y a las remesas, y que las remesas juegan un papel importante para alentarlo. Según la Asociación Bancaria de Colombia, esta última fuente alcanzó en el 2019 los 7 millones de dólares, el 2,1% del precio interno bruto, un récord histórico debido a la buena situación entonces del empleo en Estados Unidos. Este monto equivale al 17% de las exportaciones y supera las ventas al exterior de oro, café, flores, banano, aceite de palma, azúcar y productos químicos. Profe, eso es lo que llevo hasta el momento de la investigación. Era pues como lo que yo le manifestaba, ¿cierto? Como usted bien lo dice, cada uno tiene como su forma de
de empezar a redactar el proceso. Dentro de mi proceso, eso es lo que obviamente yo he analizado y obviamente con estos argumentos ya uno se apoya y empieza a dar como también sus puntos de vista frente a todo lo que están exponiendo en ese análisis pues que encontré, que me pareció muy interesante. Y pues obviamente yo ya tengo las otras herramientas, que es como la parte, no sé, ¿cómo lo podría decir? Como la parte más aterrizada que nosotros vivimos en la compañía pues en la que laboro, y entonces ya ahí sí empezaría como a montar como lo estadístico. No sé, profe. Sí, sí, Como, no, está bien, Ana Milena. Lo que me preocupa, bueno, no me preocupa en un sentido negativo, sino en cómo desarrollar la investigación, es cómo piensas dar respuesta a esa pregunta, que es una pregunta además muy compleja y polémica, con la investigación. O sea, ¿en dónde vas a preguntar o a quiénes vas a preguntar para que den cuenta de las hipótesis que tú estás planteando? Ana, ¿tú qué has profe, pues pensado? yo pensaría que ahí uno en qué se apoya, en los datos estadísticos, pues uno se apoya en los artículos que uno encuentre, porque o la otra sería de pronto generar una encuesta, digamos ya que está tan de moda el tema de las encuestas, generar una encuesta donde se hagan preguntas como de cuál fue el impacto que tuvo el COVID en el área, no sé, en las empresas, pero, o sea, a mí me quedaría como muy abierta esa pregunta porque sí, pues son las empresas, pero ¿qué sector específico? El sector que yo estoy trabajando, que por ejemplo en mi caso es distribución, o cuál Sí, sería la otra opción. sí, no, porque, o sea, el tema cuál es, o sea, el tema de investigación es muy bueno, o sea, lo que estás planteando es muy interesante, pero como tan grande, o sea, porque es que tú estás hablando de una pregunta que hay que global, se me hace difícil ver cómo una investigación concreta, específica desde lo contable, pueda dar cuenta de eso, de esa gran pregunta que te estás haciendo. Digamos que mi preocupación es más como desde ahí. No sé si se podría cerrar un poco más ya cuando hagas la investigación como tal, para que pudieras, digamos, como según el espacio laboral donde estás o según el grupo donde te encuentras, puedas darle como respuesta a ello, a cerrar de pronto un poco más o mucho más ello, para que sea, digamos, como plausible realizarlo en estas 8 semanas. Porque es que ese tema tuyo, así como lo estás planteando, Ana, o por lo menos en ese marco teórico que estás generando, eso es una tesis, o sea, es una tesis de investigación de largo aliento. Pero cómo entonces esa gran propuesta la podemos como concretar en algo más específico, o por lo menos en alguno de los puntos de ello, y que eso se permita también, digamos, como desarrollar o concretar más bien en función, digamos, de lo contable. Entonces ahí sí no sé cómo lo podrías ver. Por ejemplo, tú podrías, desde tu empresa, entonces, ¿qué tanto el COVID afectó positivo o negativamente a la empresa donde yo me encuentro? Porque yo tengo entendido que tú tienes como buen manejo allí. Y a partir de ahí, ¿sí? Puedes entonces proponer ese tema de que el COVID, pues finalmente no es esa pandemia, supuestamente, pues bueno, supuestamente esa pandemia, pues que sino que también se han jugado intereses políticos y económicos alrededor de lo que ha pasado con la pandemia, por ejemplo. Me perdí un poquito, profe. O sea, ¿cómo? Lo que pasa es que el tutema es muy grande, ¿cierto? Muy, muy grande. Pero entonces lo podríamos cerrar solamente a, no sé, como en la ciudad, no generalizarlo o qué, no, me perdí. Yo tenía todo el impulso propio. No, o sea, está bien. No tanto cerrarlo a la ciudad, sino hacer el ejercicio de análisis del COVID desde la ciudad y desde ese ejercicio dar cuenta de lo que tú dices a nivel global, ¿sí ves? Por ejemplo,
O sea, todo lo que tú nos leíste ahí en ese marco teórico, que me parece pues como muy válido y como muy buen análisis de fuente, entonces tú dices, eh, según, según lo que los resultados que arrojan, por ejemplo, tal crecimiento económico de la ciudad, tales empresas que han aumentado sus ventas y sus ganancias desde la pandemia, pues nos podemos dar cuenta que eso está aunado a este. ¿Sí ves? Sí, profe, de hecho la idea es eso. Digamos que Exacto. Dale. inicialmente para mí pues mi forma de trabajar, ¿cierto? Inicialmente como tal, mi idea era generar primero el marco teórico, obviamente dar mis ideas frente a ese marco teórico y ya empezar a involucrarme dentro de pues lo que nosotros evidenciamos que realmente para nosotros fue diferente en cuanto al tema en las ventas, en cuanto al tema del crecimiento, porque el impacto de nosotros, pues el COVID realmente en nosotros no tuvo un impacto. Sí, pero nos abrió otros campos, ¿cierto? Como lo que yo les decía, que nosotros nunca teníamos tema de T a T y abrimos como Ujú. esa vía de poder impactar como esos clientes que no, con los cuales no teníamos experiencia. Entonces, muy seguramente en el camino, muy seguramente para la próxima clase voy a traerle ya como esa parte Ah, donde listo. yo ya involucre todo el tema de la experiencia de nosotros y también traeré gráficas. No, 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 súper listo. No, ya entendí cómo es que lo estás enlazando. No, así perfecto, Ana. O sea, perfecto. Entonces, la idea es mirar cómo esa gran exposición que nos hiciste ahorita está relacionada directamente con la situación en la que, digamos, se desarrolló, pues, o funcionó tu empresa, bueno, en la empresa donde estás en todo este marco de lo del COVID. No, listo, ¿no? Me parece muy bien. Esperemos a ver cómo vas como por Exacto, la semana profe, 6. sí. Obviamente ya Perfecto. cuando estemos allá, ya la próxima clase que lo traiga más desglosado, ya entonces usted ahí sí me podrá decir, venga, pero entonces enfoquémoslo más por este lado porque nos estamos desviando, porque realmente no estamos cumpliendo el objetivo. Pero entonces esperemos a que la próxima clase ya se pueda tener como un mejor desarrollo y ya poder validar si realmente lo que yo terminé de concluir con eso sí nos sirve. Muchas gracias, profe. Dale, no, no, no. Muy bien. Muchas gracias a ti, Ana. Y ya. Creo que vamos muy bien con eso. No te preocupes que vamos con eso. Bueno, estaríamos pendientes entonces de Martinson. Hola, profe. ¿Cómo estás, Martinson? Bien, gracias. Aquí estoy. El Espero que espacio me es vean. tuyo. No sé si me ven muy oscuro. No, ahí Sí, estamos bien, aquí estamos bien. estoy. Bueno, listo, profe. Les cuento que tomando pues un tema, pues hablando un poco más acerca de la investigación, pues me puse en la tarea de antes de tomar un tema de investigación, conocer un poco más a fondo sobre cómo investigar. Pues porque uno de pronto empezar un tema de investigación sin saber para dónde va ni qué rumbo coger muy bien, entonces pues estuve leyendo el módulo, también eso estuve investigando con otras profesionales en el campo de investigación. Entonces, yo había quedado en las clases o en la clase anterior, pues que no sabía muy bien qué tema tomar. Ahora, después de haber hablado con estas personas, me dicen, vea, es que usted para tomar un tema de investigación primero tiene que ser que sea viable, ¿cierto? Mejor dicho, que las fuentes, que hayan unas fuentes de información. Pues por lo tanto, el tema de las NIF para implementarlo en las empresas, como yo soy de un municipio, me queda bastante difícil hacerlo, ¿sí? Ahora, que sea novedoso, ¿cierto? Que sea emergente. El tema del que les voy a hablar, de verdad que es un tema muy poco conocido o digamos que donde casi no se habla. Y creo que es muy importante empezar a hablar de la contabilidad precisamente en ese sector. Ahora, que sea original, ¿cierto? Pues no original completamente me decían, pero que tenga unas técnicas tal vez no muy aplicables. Entonces creo que con este tema de investigación, quiero ilustrar y también quiero que a las personas con las cuales voy a hacer esa investigación, pues se pueda uno tomar una sensibilidad y pues comenzar a proyectarlo y a realizarlo, a hacerlo dentro de este sector. Y ahora,
espero que haya un beneficio social. Me dijeron también necesitamos que tenga un beneficio social y eso espero que sea, ¿sí? Entonces usted me decía que primero había que plantear una problemática, ¿cierto? Como el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar a hablar ahora. Quiero de pronto en la primera clase, para los que no saben quién soy o no me distinguen bien, yo soy de un municipio que se llama Mistrató, soy y trabajo en el sector agropecuario, soy productor agropecuario y entonces precisamente ese es el sector al cual yo quiero llegar, ¿sí? ¿Cómo? Desde la contabilidad. ¿Y por qué veo este tema tan importante y tan necesario? Bueno, ahora, ¿cuál es mi tema o mi tema a investigar? Entonces yo puse en la problemática la siguiente pregunta. Yo lo tengo en el computador, en este momento estoy desde mi celular, entonces pues le hago llegar a usted la información, puede ser por el correo electrónico, por WhatsApp, pero pues en este momento no lo tengo como para poderlo presentar. La problemática o el planteamiento del problema es la problemática que se genera, sí, dentro de la contabilidad, perdón, lo tengo por acá, regálame un segundito, los agricultores y la aplicación de estrategias adecuadas para la contabilidad dentro de sus fincas. Ahora, ¿cuál es mi población de estudio? Son las fincas pues del sector rural, en zonas cercanas a mi residencia, para trabajar con los propietarios de las fincas. ¿Cuál va a ser el lugar? Pues va a ser el municipio de Mistrato Risaralda y pues va a tener una duración de 5 semanas, que son estas 5 semanas pues restantes que tenemos antes de que se nos termine nuestra tutoría. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Pues va a ser una investigación dentro del campo, ¿cierto? Ahí sí va a ser como se dice, ¿cierto? Literal, dentro del campo, porque tengo pues que ir, investigar, ir a las fincas y todo, recorriendo las diferentes fincas y pues las diferentes veredas. Ahora, ¿cuál es el método de investigación? Pues tiene que haber yo creo que aquí es necesario investigar desde la forma y desde la manera cualitativa y pues desde la forma cuantitativa. Ahora, el título que le voy a dar al trabajo puede ser la agricultura y los mecanismos de contabilidad pues en los pequeños agricultores. Vea, ahora, ¿por qué quiero tomar este tema? Porque es que si ustedes saben, nosotros los agricultores producimos y le tenemos siempre que vender a un intermediario por dos cuestiones. La primera, porque es que nosotros no llevamos contabilidad, entonces ninguna empresa o ninguna, digamos, supermercado de cadena nos va a recibir nuestros productos, a menos de que nosotros tengamos y podamos emitir factura electrónica, de que estemos así sea en el régimen simplificado y todo esto. Pero lo que pasa es que el agricultor no tiene el conocimiento, no tiene de pronto y no es que no tenga el conocimiento, lo que pasa es que sinceramente Colombia es un país que se ha quedado en el urbanismo y nos hemos olvidado del campo, nos hemos olvidado de la agricultura y eso es lo que yo quiero hacer, comenzar a implementar. Y cómo hacer dentro de mi propia vereda puede ser una asociación, ¿cierto?, de plataneros, de tomateros y comenzar nosotros a vender nuestros productos. Porque es que el comerciante se está quedando con nuestro dinero. Perdón, el comerciante no, el intermediario, el que sí tiene NIF, el que sí tiene registro ante la DIAN, el que sí emite factura electrónica, entonces ese es el que va, nos compra a nosotros el plátano a 200, 300 pesos y lo viene y lo vende a estas industrias a 1.000 pesos y ya después llega a manos al consumidor final a un precio exorbitantemente costoso. Y entonces eso también hace que todos perdamos. Los únicos que ganan, ¿sí?, son esos intermediarios que se quedan con nuestro dinerito. Por eso es que estoy ahí avanzando poco a poco. Estuve también viendo unos temas, mire, ¿y por qué quiero tanto este tema de investigación? Porque es que si ustedes entran y les pongo la tareita a Google y ustedes ponen NIF en Colombia y va a aparecer una gran cantidad de investigación y todo eso. Pero si usted pone NIF en el sector agropecuario o pone
fincas y la contabilidad y no aparece casi nada, pues aparecen unos resultados ahí. Sinceramente lo digo con respeto, miserables. Eso es una miserableza lo que ponen ahí, donde se ve que hay un desconocimiento total desde desde, digamos, el sector académico hacia el campo. Y pues ese es el tema que voy a realizar, estoy ahí empezando, ya estoy, como le digo, estoy dentro del campo, entonces me queda fácil ir y averiguarle al vecino, averiguarle a fulanito. Bueno, mire que aquí hay algo que a mí me gusta, o me gusta, regáleme por favor un segundo, que tuve un problema acá con el computador. Bueno, definitivamente no me quiere funcionar. Yo lo que quería pues mostrarles de pronto mediante un pantallazo era un documento que había sacado eh, el periódico El Tiempo y hablaba acerca de la contabilidad en el campo y entonces pues hacían referencia al campo pero desde una parte muy poco eh, digamos que no estaban realmente sometidos e investigando de forma más profunda el tema, sino que lo hicieron más como de una redacción de una oficina y de un computador, y no se tomaron como el trabajo de investigar un poquito más a fondo. Pero pues sí se decía, hombre, sí, es que una finca es una empresa más, ¿sí? Donde usted tiene que llevar costos, gastos, ingresos, producción, muchas cosas. Y en el campo no pasa eso. Además, por eso es que muchas veces el campesino, no hablemos de los grandes agricultores, ¿cierto? De los que tienen fincas o propiedades de más de 10 o 20 hectáreas de tierra, ¿no? De esos que tienen 2 o 3 hectáreas, que pues tienen una parcelita pequeña y de eso viven, pues ellos difícilmente van a llevar una contabilidad y de pronto si muchos llevarán un cuadernito donde apuntan la fecha en la que abonaron y no más, ya de para adelante pare de contar. Entonces para ello, entonces eso hace que yo creo que también haya un completo desorden, entonces no se ahorra, no se tiene esa cultura de ahorro dentro del campo, pues aún sabiendo que el dueño de la finca es un gerente más. Es que gerente no solamente es el de la industria, no, gerente también es el dueño de la finca, que él tiene que saber de costos, saber. Entonces, vuelvo aquí y como que les hago esta sugerencia. Imagínense en donde estas personas supieran que si manejan una buena contabilidad, aparte de eso también ellos eh, los podemos volver unas personas comercialmente hablando desde el sector agropecuario. Esto sería un beneficio muy grande, porque es que comenzaríamos también a dejar de lado como el miedo, porque pues mis compañeros que saben, ya hablándolo desde la parte contable, por ejemplo, los tienderos, los de esos pequeños negocios, el negocio informal, pues no lo hacen porque creen que desde que uno se inscribe en la Cámara de Comercio le van a comenzar a sacar plata. Y entonces ahí es donde estamos mal. Y esto es lo que yo quiero comenzar a implementar dentro de mi sector, dentro del sector agropecuario. Como le había dicho, pues yo pensaba investigar un poco más acerca de las NIF en las industrias, pero primero vivo bastante retirado, difícil de movilizarme en la ciudad. Segundo, pues esto sería un poco cuantioso, hablando pues en dinero para mi bolsillo, para poderlo hacer. Y tercero, pues es que me queda más fácil desde ese sector, porque es que no investigan, desde ese sector no se investiga. Y yo sé que hay muchos compañeros, futuros colegas que lo hacen, que están dentro de eso, que investigan sobre tiendas, sobre supermercados, sobre las NIF, todo eso. Muchos compañeros acá lo están haciendo y qué bueno que también con la investigación que ellos van a obtener, pues uno también pueda comenzar a tener más visión para poder implementar esas NIF, esas NIC, porque la NIC 41 hace parte de la contabilidad agropecuaria en el sector agropecuario, valga lo redundante. Pues esto es como a grosso modo lo que yo voy a hacer. No tengo límites en el sentido de que no voy a decir que voy a investigar
a 10 o 20, no, voy a investigar los que más pueda, porque yo sé que todos los días puedo salir de mi trabajo y ir a donde un vecino, donde la vecina, donde el señor de más arriba, el de allí, porque me queda más sencillo. Y de esa forma, pues que ellos también comiencen a meterse en el tema y uno comenzar poco a poco a sensibilizarlos, pues para que conozcan más acerca de lo contable y de cómo dejar de ser unos finqueros informales a ser unas personas de finca que sean contables, digamos, ante la DIAN reconocidos. Este es mi tema y pues no sé si de pronto hay alguna pregunta o si de pronto el profesor me quiera ayudar ahí o algo que de pronto no le haya quedado claro. No, ¿qué te podría decir, Martinson? Realmente me parece muy loable la iniciativa. O sea, creo que eso de que nuestro hacer profesional también es nuestro hacer como ético y nuestro interés personal, es muy importante tenerlo presente. Hacer investigaciones, pero son investigaciones que también nos llenen, digamos, como humanamente, que también nos llenen desde nuestro patos, pues desde nuestra esencia como profunda. Entonces creo que por ese lado muy bien. Habría que mirar pues ya como precisar mejor dicho, la segunda parte de esto y la tercera está muy asociada alrededor de esas pautas que he visto aquí que hay que trabajar, el tema de los objetivos, de la limitación del objeto de estudio. Entonces creo que podría más bien, apenas estemos como con esa parte, ir dándoles algunas apreciaciones de lo que he escuchado de este primer pues momento, ¿sí? Esto, que creo que la palabra correcta es eso. Hoy más que la primera evaluación fue el primer momento de las investigaciones. Tendremos un segundo momento en la semana 6 y un tercer momento en la semana 8. Y me gusta mucho ver pues cómo está iniciando este recorrido, además porque fíjense que aquí estamos pues 8 personas, pero dentro de esas 8 personas hay 7 universos, 7 visiones diferentes de investigación, 7 enfoques totalmente distintos, incluso hasta, hasta intereses, y eso es lo valioso de investigar, que no hay una sola forma ni una sola vía, sino que pues estamos siempre como sujetos a muchas manifestaciones. No sé, ¿qué les parece si hacemos un break de 10 minuticos como para hacer un receso de esta parte de las intervenciones y demás, que yo sé que es un poco agotador, y iniciaría ya con la parte de la exposición del tema de hoy, que pues por fortuna hoy tenemos pues como el tiempo suficiente para ello. Entonces, no sé qué les parece si nos vemos a las 7:42, si nos vemos a las 7:52, 10 minuticos para un cafecito y volvemos. Profe, falta ¿Listo, profe? exponer Sí, yo. perfecto. Listo. Nicolás, perdóname. Listo, profe. Pues, profe, yo en realidad no tengo diapositivas, pero sí tengo como que la idea que es Dale, cuál ha Nicolás. sido el impacto que ha tenido el COVID-19 en la empresa Oncólogos del Occidente. Sí, Digamos que la pregunta sería, ¿qué impactos ha tenido negativo tanto en la empresa en general como en las diferentes áreas? Porque sí, también, como yo en la parte contable que estoy, he identificado que se han aumentado los costos y gastos, como los tapabocas, el transporte, o también hay unos beneficios, que es el teletrabajo, que hay áreas que son muy pobladas, que no hay espacio en las oficinas, pero como debido a esto, se transportaban pues a las casas y como que ese es un beneficio que ha tenido. Entonces, quiero hacer ese análisis dentro de la empresa de todas estas situaciones. listo, Nicolás. No, entonces, dale, dale. Si quieres, mastica bien, rumia bien, perdón, la palabra más bien es rumiar, vamos a rumiar, que es lo que hacen. Rumian son los animales vegetarianos, ¿no? Como las vacas. En el sentido intelectual, con ese rumiar es ir consumiendo lentamente la información que hacen digamos, como los bueyes, las vacas, estar comiendo y comiendo, y eso es como también una forma de asimilar esto. Entonces, creo que es una muy buena pregunta, una muy buena propuesta, Nicolás, y creo que es algo, por ejemplo, que poco hemos mirado, bueno, y en el sector salud, ¿cómo ha sido esa vaina del COVID en términos administrativos? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Sí? Y, por ejemplo, si tú tienes acceso a ello, sería genial conocer eso. Veo que estás pues como en un primer momento muy iniciático, eso no está mal, pero ahorita que voy a hacer todo el tema de la exposición de cómo determinar ámbito, contexto, tiempo, población, objetivos, creo que vas a tener como las herramientas para darle una forma más precisa a ello,
para que cuando ya estemos en la semana 6 esté como muy clara la propuesta en términos de cómo vas a llevar a buen puerto esta investigación, que es genial, me parece muy importante. Entonces, ¿algo más, Nicolás? No, profe, sí, así, digamos que sí, Listo, apenas estoy comenzando, como que tengo los archivos y comenzando a implementar, pregunté en las diferentes áreas, entonces sí, ahí voy, pero ya tengo como que todo ya craneado sobre ese tema, porque sí, ha ido como sus ventajas y sus desventajas. listo, dale, listo, listo. Entonces ahí vamos como con ello entonces. Igual la próxima, recuerden que de todas maneras cada encuentro también es una manera de evaluación, entonces podemos ir mirando en la siguiente, el siguiente sábado, en el siguiente, cómo vamos avanzando con. Pero bueno, son las 7:45, entonces, ¿por qué no hacemos el break de 10 minuticos o de 15? Nos vemos a las 8 y en 30 minutos creo que podría abordar lo que tiene que ver con la parte teórica del día de hoy y si nos quedamos un poquito más, pues vale, aunque no creo que nos desbordemos más allá de las 8:30. ¿Les parece el recesito? Sí, Listo, profe. entonces nos vemos a Profe, las 8, a las 8. A las ocho en punto nos vemos. profe, Listo, después bueno, de profe, resolver muchas gracias. preguntas. Claro que sí, Pablo. Bueno, profe, muchas gracias. No, Bueno, no, no. bueno, gracias, profe. No, dale, no, 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 el espacio es de ustedes también.
Bueno, ¿cómo les fue con el cafecito? Ah, bueno, profe. Ah, bueno, ya Bueno, yo el dije, break. se quedaron tomándose el café, pensé. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos todos para iniciar esta última parte del encuentro? Creo que estamos solos, Jonathan. ¿Será, profe? Ok. No, pero por acá estoy también yo, acá estoy pendiente. Ya volviste. Ah, bueno, bueno, Nicolás. Bueno, y Paula, Jorleni, Mardinson y Ana. Sí, profe, ya Sí, está acá. Ah, listo. Listo. acabo de llegar. Dale, perfecto, listo, no hay problema. ¿Cuáles eran las preguntas que tenían? Si quieren, vamos con esta parte de la resolución de preguntas primero y luego hacemos la parte de la exposición, no hay ningún lío. O si quiere, pues bueno, hacemos la parte de la exposición. Parte de exposición. ¿Cuál exposición? ¿La de No, la la mía. película o cuál? No, Ah, la la suya. mía, la mía. Sí. Ah, bueno. Bueno, voy entonces a exponer esto. Les pido por favor como mucha atención, porque me parece que es muy importante esta exposición para lo que tiene que ver ya con ese segundo momento que vamos a tener en las investigaciones, es decir, lo que se viene para la semana 6. Si están viendo todos la pantalla, Sí, profe. Sí, profe, sí. listo. Les cuento que igual esta presentación está subida ahí en la plataforma, ahí la tienen por si quieren pues como trabajarla, no hay ningún, digamos, como lío si la requieren, si quieren sacar información de ahí, entonces, bueno, para que sepa que está. La idea de este ratico, pues miren ahí que son solo como 5 diapositivas, es a ir ya entonces, como tenemos ese primer elemento claro en nuestras investigaciones, ya tenemos el tema de la pregunta problema, ya tenemos el tema, ya tenemos incluso algunos avanzados elementos en torno a la investigación en concreto, es tener en cuenta, por ejemplo, hay algunas cosas que me han dicho que no, que es cuantitativa, que es cualitativa, que me parece que es importante que lo vayamos mirando con lupa, porque que sea cuantitativa o cualitativa no solo depende de si, o sea, porque es contable, es cuantitativa, no, o porque es, digamos, de un análisis interpretativo es cualitativo. A veces suele suceder que se interpreta de esa manera y no necesariamente. Entonces la idea es mirar ello, ir mirando cómo aterrizar esas investigaciones, sobre todo algunas que están como con unas propuestas muy amplias y que es necesario también que cada uno de ustedes vaya mirando cómo se aterriza, cómo se concreta. Y por una parte fundamental que tiene que ver con los objetivos, cómo se construyen los objetivos y el tema del enfoque de la investigación. Entonces, digamos que hoy es muy sucinto, digamos, esta parte, pero es muy importante porque nos va a permitir, digamos, como ir en camino de esas investigaciones que están hablando. Entonces, lo primero tiene que ver con las variables. ¿Sí? En términos, digamos, de investigación, nosotros hablamos de 3 variables, ¿sí? La cualitativa, la cuantitativa y la mixta, que es la que fusiona, digamos, elementos de lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Cuáles son, digamos, como las propiedades o las características de cada una de ellas? Pues aquí está esto y los voy a trabajar como muy rápido. Cuando nosotros hablamos de una investigación cualitativa, estamos hablando que es que la característica de lo que se va a estudiar se refiere a cualidades, es decir, a atributos, a gustos, a preferencias o a opiniones. Y cuando, digamos, es también una usualmente el tema de lo social es muy cualitativo porque es muy difícil organizar, digamos, como valores muy precisos en términos de percepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está en otras 2 categorías que yo organizo lo cualitativo, que es lo ordinal y lo nominal.
Entonces yo digo que es ordinal, es cuando yo puedo organizarlo, pero no es numérico. Entonces, por ejemplo, cuando yo mido el nivel de satisfacción, que eso es muy común en las encuestas que nos hacen en la universidad, excelente, bueno, regular, malo, porque eso es cualitativo, porque pues finalmente yo estoy tratando de hacer una estructuración de la satisfacción, pero eso no es preciso, porque de alguna manera hay cierta subjetividad en ello, ¿sí? O cuando yo lo hago nominalmente, digamos que yo no tiene un orden, pero tampoco es numérico. Entonces digo, por ejemplo, el color de ojos, el estado civil, si es soltero, si es casado, si vive en unión libre, o sea, que son elementos fundamentales en términos de ciertas investigaciones, porque, por ejemplo, eh, si es soltero o casado, por ejemplo, para el tema de analizar ciertas, eh, digamos, por ejemplo, en el tema del DANE, ¿sí? ¿Sí? Para poder saber cómo están conformados los hogares en Colombia. Pero eso es, si bien yo lo puedo, digamos, como agrupar, es muy difícil determinar esa nomenclatura en términos de algo específico más allá de ello. Entonces, fíjense que lo cualitativo responde es cuando yo hago una investigación que tiene valores, porque siempre va a haber valores, o sea, nosotros siempre vamos a construir valores en la investigación, siempre vamos a construir, digamos, variables, pero hay variables que no son tan fáciles de determinar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal en la de los NIF? ¿Usted qué opina de qué tan correcta es la implementación de las NIF en Colombia? Excelente, bueno, malo, regular. O sea, tú estás ahí haciendo una percepción, es una percepción importante porque te va a poder determinar cosas, pero no es específica, no es exacta, porque es que tú no puedes construir, digamos, numéricamente la percepción porque eso es subjetivo. O sea, 5 es un valor, nivel alto, por ejemplo, de satisfacción, pero es muy difícil decir que mi excelente, por ejemplo, es la misma unidad que concibe excelente alguien. Entonces, fíjense que como hay cierta, digamos, bruma interpretativa, siempre lo cualitativo tiene eso muy presente. Y entonces, ¿qué hablamos de lo cuantitativo? Pues es cuando la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica, y eso tiene, digamos, dos variables principalmente, bueno, dos propiedades más bien. Hay una que es discreta, que es cuando los valores que toma pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces uno dice, por ejemplo, cantidad de amigos, cantidad de hermanos, cantidad de objetos, es decir, eso está, vamos, enmarcado dentro de ello. Y la que se llama continua es cuando los valores que toma pertenecen al conjunto de los números reales, o sea, que puede tomar, digamos, como valores intermedios, la estatura, ¿sí? Sí, cuando yo hablo del tiempo, cuando hablo de peso de un objeto, porque ahí entonces no estamos hablando de lo entero, yo mido un 84, ¿sí? Entonces hay una, digamos, hay una variación ahí de la medición. Y esos promedios, por ejemplo, también usualmente no me van a dar en números enteros porque obviamente es muy difícil pensar que eso va a suceder. ¿Cuánto funciona, digamos, la unidad cuantitativa? Pues cuando yo estoy buscando elementos precisos, yo estoy hablando de edades, de estaturas, de peso, de números, por ejemplo, ¿no? Yo estoy directamente involucrado con el tema de las cuentas de esta empresa y no voy a mirar nada más. Ah, bueno, tú estás en lo cuantitativo porque tú lo que vas a medir es preciso, ¿sí? Estás hablando de números, no hay subjetividad, digamos, o interpretación en los números que estás investigando. Entonces, fíjense que la diferencia está ahí. Pero si yo voy a mirar una empresa, entonces quiero mirar qué tan, por ejemplo, eh, qué tan positivo ha sido para la empresa el tema de la pandemia, pero entonces lo que yo voy a hacer es una entrevista al gerente, una entrevista, digamos, a diferentes dueños de empresas, pues eso es cualitativo, porque de todas maneras yo voy a mirar mi nivel de percepción y el nivel de percepción nunca va a ser exacto, porque yo no puedo decir que lo subjetivo es totalmente, digamos, aprehensible, porque siempre hay un dejo ahí que siempre está como para la interpretación. Entonces hay que mirar eso, que si es cualitativo o cuantitativo depende es de hacia dónde dirijo mi investigación en la precisión de los números que voy a tomar, o sea, las variables que voy a construir. O cuando es mixta, que obviamente últimamente muchas investigaciones son de tipo mixto, que tomo elementos cualitativos y elementos cuantitativos, vuelvo y juego. Voy a hacer un análisis, por ejemplo, el impacto del COVID en este tema, digamos, como de la salud, y entonces cojo dos elementos en términos de la relación ingresos-egresos, pero también entonces cojo a gente de lo administrativo para que me diga y hacer una pequeña encuesta o una pequeña entrevista
para también saber percepción. Estoy haciendo los dos elementos y eso hace, digamos, que la investigación tome ese punto de vista mixto. Eso depende de quién, de ustedes. O sea, cómo quieren dirigir la investigación, qué tan fácil es desarrollar esa investigación. De pronto un poco lo que decía Martinson en su primera parte, o sea, qué tan viable, qué tan posible es realizarlo y eso es lo que va determinando. Eso es, digamos, como el primer elemento. ¿Nos queda claro esto? Sí, profe. Ya Sí, cada profe. uno entonces está claro si es cualitativa, si es cuantitativa o mixta, lo que van a hacer. Sí, profe. O porque un elemento fundamental es que para la semana 6 digan, mi tipo de investigación es tal. ¿Por qué? Porque esto. Ya, sin ningún problema, que esto esté como ahí, como desarrollo. Y hay otro elemento, que es lo que ya, por favor, los que no han aterrizado aún el proceso investigativo, que está bien porque estamos como en ese camino, es determinar el ámbito, el contexto, el tiempo y el espacio. Es decir, la delimitación del problema. ¿Qué es eso? Pues que nosotros podemos intentar resolver, digamos, como preguntas muy grandes, y está bien, no estoy diciendo que eso no se vaya a hacer, pero sí tenemos que delimitar el problema de la investigación, porque eso nos va a garantizar que lo llevemos a buen puerto. Y eso es determinar el espacio donde se va, digamos, a realizar la investigación, el tiempo en el que se va a realizar la investigación, la población en la que se va a realizar la investigación. Necesitamos que ya, o sea, para la semana 6, cuando estén en la presentación, que eso ya esté claro, que ya esté muy, muy preciso. ¿Qué es delimitación del espacio? Pues es la pregunta precisa, el ámbito o el lugar donde se va a trabajar el estudio. Por ejemplo, eh, eh, un segundo acá, por ejemplo, que Jonathan es el que está en Río Sucio, ¿cierto? Señor, Sí, entonces que Jonathan me diga, mira, las 5 empresas que voy a investigar son estas, o sea, son estas, porque ya están, digamos, medidas, que ya tengas muy claro ese ámbito. Así todavía no hayas empezado a hacer el proceso, pues, digamos, como de las preguntas, ya eso esté, digamos, como muy medido. Por ejemplo, la delimitación del tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a gastar, por ejemplo, a invertir, perdón, en realizar las encuestas los que están con encuestas? Ah, no, voy a hacerlo entre la semana 6 y la 7. ¿Por qué? Porque necesito el tiempo de la semana 7 a la 8 para poder hacer todo el análisis de datos, para poder que el sábado de la semana 8, el último sábado de nuestro encuentro, pueda tener los resultados de ellos. Y ese tema del tiempo es algo que depende sí o sí de ustedes. Por eso, por ejemplo, cuando él decía, no, ¿cuántas personas va a investigar? A 20, bien. Pero ya cuando están mirando ustedes, cuando empieza a delimitar, dice, no, la verdad, yo no alcanzo a entrevistar a 20 pequeños negocios, no me da, necesito hacerlo con 10. Y está bien, o sea, eso no está mal. Lo que es importante es que sean muy conscientes de cuál es su capacidad según los tiempos que tienen, según, digamos, las posibilidades reales de realizar la investigación y sobre eso ir, digamos, como aterrizando. Por eso, ahorita que me decías, eh, Ana, cuando pues, me haces esa exposición teórica muy volada, o sea, muy bien, pero dice, bueno, ya como estamos en el punto de realizar la investigación, tienes que mirar cómo aterrizas todo ese, digamos, como ese macro tema que presentaste a algo muy específico. Y cómo ese algo muy específico igual va a dar respuesta a esa gran pregunta, pero sin romper, digamos, con los tiempos, o sea, teniendo muy claro, por ejemplo, aquí la última parte que es la delimitación de la población, o sea, ¿a quién les voy a preguntar? ¿Cuál va a ser mi estudio, la población que voy a estudiar, o sea, la población muestral, ¿sí? que voy a usar para determinar la viabilidad de mi investigación? ¿Estamos claros con esta parte? Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda aquí sobre esto? Listo. Si estamos claros, entonces va a continuar. Y aquí ya vamos con la parte de los objetivos. Les cuento, usualmente en los objetivos se enreda uno, ¿sí? Se los digo por experiencia propia, porque uno a veces tiende a no tener muy claro cómo se elaboran los objetivos. Y lo voy a hacer desde el enfoque, digamos, práctico y ya luego lo miramos en cómo es que es la forma de elaborar el objetivo.
Todo objetivo siempre tiene un solo objetivo general, uno solo, y varios objetivos específicos. Pueden ser 2, 3, 4 objetivos específicos. Y un elemento claro, todos los objetivos siempre inician con un verbo en infinitivo. Conocer, estudiar, comprender, analizar, interpretar, diagnosticar, medir, siempre, siempre. Todos los objetivos siempre inician con un verbo en infinitivo. ¿Cuál es el objetivo general? Pues es el punto donde desea llegar el investigador, o sea, ¿cuál es el logro esperado? Y debe responder a las preguntas qué, a quién, dónde y cuándo. O sea, porque, denme un segundito, perdón. El objetivo general responde a las preguntas qué, quién, dónde y cuándo. ¿Qué significa? Entonces, alguien que me hable de alguno de los proyectos para hacer el ejemplo del objetivo general para ello. ¿Quién quiere? NIF. Listo, Paula, eso, NIF. Entonces, ¿cómo es que era la pregunta que habíamos diseñado? Paula, ¿cómo era la pregunta que habíamos diseñado al final? ¿Por qué no Te se, digo, profe. ¿por qué no se han implementado las NIF en Colombia, cierto? No, en Colombia no tanto, sino que En la Pereira. pregunta inicialmente es, ¿cuál es la importancia? No, ¿por qué son importantes las NIF en Colombia? Ah, exacto. Pues, Pero, bueno, en Colombia salía en general, ¿cierto? sí, Pero en Pereira ahí es donde se delimitaba el exacto, muy bien, muy bien. investigación. Pero habíamos quedado que más bien de cuál es la importancia, hemos quedado es por qué no se han implementado las NIF en Pereira, ¿cierto? Que esa era como la idea de dirigirla hacia allá más bien. Bueno. No, o no, pues si tú quieres O mantener esa sea, pregunta, es que usted me lo dice, que pasa, sí, profe, es que la idea mía era como, por sí. ejemplo, ¿por qué son tan importantes las NIF en Colombia? Entonces, como que dar un pequeño resumen del por qué tan y por qué y se organizan las Ah, empresas y eso. Y ya después enfocarnos en la pregunta que usted decía, profe, no, ya está muy bien. dirigirnos como a escoger el sector que ya sería Pereira, que en las empresas, ¿por qué no se han implementado en las No, empresas las NIF? no, 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 muy bien, Paula. O sea, una cosa no checa con la otra. Tú lo que estás haciendo Así, es que esa pregunta que tenemos, la que habíamos desarrollado la semana anterior, es la pregunta del planteamiento del problema. ¿Cómo es planteo el correcto. problema? Diciendo, es que, o sea, las NIF son muy importantes. Tú dices, ¿por qué son importantes? Y luego la pregunta problema es, bueno, si son tan importantes, ¿por qué no se han implementado? Pero nuestra Es pregunta, correcto. entonces bien, o sea, pero entonces recuerda, esa primera, o sea, Profe, esa pregunta, dime, Paula. qué pena, pero te voy a atajar ahí porque eso es lo que yo le iba a decir ahora. Lo Sí, que pasa es que con las investigaciones que yo estaba haciendo, dice que las empresas, porque nosotros nos habíamos enfocado en las empresas comerciales, sí, como en la parte del comercio. Y ahí es donde no se han implementado como tal, como las NIF, porque no sale ninguna información, sino que sale la información es como de las pymes, las empresas industriales, aguas y aguas. Es como ese sector el que aparece como que las NIF están implementadas. Pues no sé si estarán implementadas en algunas comerciales, pero esa información no se encuentra, por decirlo acá en Internet. sí. Es eso. No, no, está muy bien. O sea, porque entonces mira que tú ya lo estás aterrizando. ¿Por qué no se han implementado las NIF en el comercio en Pereira, en el sector comercial en Pereira, ¿cierto? Entonces eso lo podría explicar, que se han implementado en empresas como industriales, en las pymes, en Aguas y Aguas, que es una empresa pues Ujú. social, digámoslo así, que presta un Sí, servicio pública. social. Y entonces empezar a hablar así y ya como dar la explicación el por qué ha sido el inconveniente para que se implementen en las comerciales. Exactamente. Y ahí es buscar el tema, entonces, qué contadores vamos a buscar trabajen en empresas que nos digan por qué no se han implementado. Ese es Ahí nuestro todo el problema. dilema, prof. Ah, bueno, usted me dijo que No, conocía a dos. sí, 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 yo hablo con varios. No, yo te puedo pasar algunos datos. Y Ah, ese bueno, te profe, puede pasar gracias. otros datos, alguna firma de contadores o algo así. Es más, voy a anotarlo para ver si el lunes le pregunto y por ahí vamos respondiendo ello. Sí, Pero porque entonces, está mira, Paula, difícil, profe, necesito ayuda. no, no está difícil, no, no te preocupes que ahí vamos. Paula, si quiere me escribes que yo también tengo contadores que te Mira, puedo colaborar. exacto, Jorleni también te puede ayudar ahí. Ah, ahorita usted tiene mi número, ¿cierto? Pues sí.
Sí, No, no sé cuál es. ahí mándenselo dentro del grupo de WhatsApp, ahí mismo se Ah, pueden sí. eso, ahí escribes, hola, soy Paula y ya Jorlene ahí también va a cuadrar. Pero Ah, mira bueno, que ahí perfecto. podemos ir mirando eso. Muchas gracias, Jorlene, por el apoyo. Entonces, por ejemplo, Paula, tu pregunta es, ¿por qué no se han implementado las pymes, perdón, ¿por qué no se han implementado las NIF en el sector comercial en Pereira? Esa es la pregunta. Entonces, Esa es la pregunta. ¿cuál sería el objetivo general? ¿Sí? El objetivo general sería eh, reconocer, o bueno, reconocer no, investigar, reconocer, analizar. O sea, mira que empieza siempre en infinitivo, y si quieres, voy anotándolo de una vez. Analizar las causas por las cuales no se han implementado las NIF en las empresas comerciales en la ciudad de Pereira. ¿Sí ves? Ahora pones en el año 2021, bueno, o a la fecha a la fecha de agosto del 2021. Fíjate que ahí estás respondiendo qué, o sea, estás respondiendo a quién, estás respondiendo dónde y estás respondiendo cuándo. Mira que es un objetivo general. Ahora, los específicos, entonces son las preguntas. ¿Qué serían los objetivos específicos? Son los pequeños objetivos que responden a la pregunta de cómo alcanzar ese objetivo general. Entonces, en el tuyo, Pablo, uno dice, bueno, el objetivo específico sería como, por ejemplo, eh, ¿en qué empresas ya se están implementando? Bueno, entonces, por ejemplo, de paso es reconocer en qué empresas se están implementando las NIF en Pereira, porque tú ya dices que si hay unas empresas donde se está implementando. Fíjate que es un objetivo específico, no es lo que tú estás en tu investigación, pero haciendo esa investigación ya lo encontraste, o ya lo estás como reconociendo, ¿sí? Eh, Otra sería como mm, iniciar, porque ya no, ya eso desborda tu investigación, pero está ahí, iniciar un proceso de análisis alrededor de cómo desde la contabilidad se puede aportar en que las empresas, el sector comercial en Pereira implemente las NIF a mediano o largo plazo. Porque como lo que nuestra investigación es solo saber el por qué no se están implementando, pues un objetivo específico sería, bueno, mirar que si no se implementa, pues cómo hacemos para implementarlo. Entonces, todos los objetivos específicos son todos esos pequeños objetivos que le dan forma, digamos, a ese gran objetivo que tú tienes. ¿Por qué? Voy a ver si activo la cámara y no se me ralentiza un poco el computador, pero quiero hacer como mucha énfasis en esto y es los objetivos nunca son un problema de forma, o sea, los objetivos son los que, digamos, nos garantizan que nuestra investigación siempre esté, no se salga, no se desborde. Como decíamos ahorita, no es que de pronto me salgo del objeto de investigación. Entonces, si yo tengo muy claro el objetivo general, yo no me voy a perder nunca, porque voy a tener siempre es como un polo a tierra, o sea, es donde como que, ay, yo me estoy perdiendo, vuelvo al objetivo general y sobre eso vuelvo y retomo, digamos, como el camino investigativo. ¿Por qué es que le estoy hablando así? Porque usualmente se tiene como si fuera un formalismo, ¿no? Es que yo hago los objetivos porque es que el profesor me los pidió, no. O sea, el objetivo es el que garantiza que mi investigación no se vaya a diluir, no se vaya, digamos, como a perder en el camino. Entonces, por eso es fundamental que tengamos muy presente cómo elaborar estos objetivos. Fíjense que no es difícil, mira que con Paula, ¿te pareció difícil cómo lo elaboramos, Paula? El objetivo general, ¿no? Profe, no, perfecto. Yo estaba pensando, como ya estábamos enfocados en el cuento de por qué en las empresas comerciales no se habían implementado, entonces yo en ese objetivo general ya estaba pensando en cómo hacer ese objetivo general y esa era una de las ideas. Y usted me la acabó de organizar, profe. Muchas gracias. Es un trabajo común, o sea, es un trabajo en equipo. Pero entonces miren que no es que sea difícil, pero sí es necesario que lo tengamos muy claro, porque eso también determina que o sea, muchas investigaciones se pierden porque no tienen claros los objetivos. Entonces yo ya voy a la mitad y yo qué es lo que estaba haciendo, yo para dónde es que iba, yo qué es lo que quería hacer, porque obviamente no le presté atención a esta parte, lo entendí como algo formal y pues eso hace que se haga aguas, o sea, que se diluya pues como el azúcar en agua, y entonces la idea es como tener eso. ¿Nos queda claro este punto? Sí, profe. Sí, profe. Y lo que ¿Listo? pasa es que eso es una forma de organizar usted el texto, que se enfoca en Mm, una sola cosa, no que usted habla, escribe y escribe y escribe y a la final como que eso no tiene lógica, ni contexto, ni va para ningún lado.
Muy bien, y entonces, de hecho, por ejemplo, unos muy buenos objetivos me ayudan también a esto, a delimitar el ámbito, el contexto, el tiempo y el espacio, porque en los objetivos está inmerso también esos elementos. Entonces, vamos a, y de hecho les cuento que la tarea es que para la próxima clase, cada uno debe tener lista la variable, los objetivos y el tipo de investigación. Entonces, la semana 4 nos vamos a ver, y aparte, pues creo que no alcanzamos a hablar un poco de la teoría del todo, pues entonces la primera parte sería hablar de la teoría del todo y que cada uno me cuente cuáles fueron los objetivos que construyó, cuál es el enfoque, y sobre eso ir también teniendo como muy organizada la propuesta de la investigación para la semana 6. Entonces, para que los vayan como teniendo. Entonces, ¿cuáles son los Profe, enfoques? Dime. perdón. Este trabajo también hay que presentarlo en Word. No, 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 es diálogo. No, no. Mejor dicho, lo que estoy adelantando es lo que es la semana 6. O sea, lo que vamos a entregarme, digamos, como presentación sería en la semana 6. Pero quiero que para la próxima semana ya lo vayamos como limpiando para que cuando lo presentemos en la semana 6 esté listo. O sea, Ah, fíjense que bueno. esto es proceso, o sea, esto es caminar, esto es ir aquí como semana a semana. Entonces no se Profe, preocupen. qué pena. Dime, dime. Objetivos, variables y Aquí están las diapositivas, mira, aquí está en la última diapositiva. Entonces, o análisis. sea, las variables, los objetivos y el tipo de investigación, que pues algunos ya lo tienen, pero me parece importante que esté como preciso eso. Que, bueno, les reitero, ¿cuáles entonces son los enfoques? Tenemos tres enfoques o tres variables. Lo que pasa es que son sinónimos y a veces parece, aquí está, digamos, como una última diapositiva, como sintetizándolo, y es que cuando nosotros hablamos de enfoque estamos hablando de que hay cuantitativo, cualitativo y mixto, y fíjense que aquí hay, digamos, algunas características. Cuando yo hablo de lo cuantitativo, estoy hablando que los planteamientos son más cortos, que mide fenómenos, que utiliza estadísticas, que prueba hipótesis y teoría, es sobre todo deductivo, secuencial, probatorio. Bueno, aquí hay unos elementos para que ustedes se basen, o sea, ayuden pues como a mirar ello. ¿Cuáles son las bondades de lo cuantitativo? Genera resultados muy precisos, hay un control muy preciso sobre el fenómeno, no permite la réplica, porque pues es que uno habla desde el número, entonces replicar una investigación cuantitativa es muy difícil, porque le habla no es desde el dato, ¿sí? Y además permite hacer predicciones estadísticas, entonces permite, por ejemplo, a nivel empresarial, proponer medidas de acción a mediano o largo plazo. El mixto, como les he dicho, es la combinación, y en el cualitativo, entonces, ¿cuál es? Los planteamientos usualmente son más abiertos, ¿sí? Se conduce básicamente en ambientes naturales, o sea, no me preocupo tanto porque sea como un ambiente como, por ejemplo, el tema de lo contable, o sea, de lo contable en una empresa, que es un ambiente controlado, sino que miro más o menos el tema de la percepción, voy a hago un análisis del día a día de una empresa, bueno, es más natural el ambiente. Los significados se extraen de los datos, es decir, mientras que en el cuantitativo los datos casi que de por sí me dan los resultados, en el mixto los datos son solo elementos para el análisis de eso, o sea, para el análisis de los mismos y para la construcción, digamos, como de las conclusiones. Y digamos que el cualitativo, digamos, no se fundamenta en la estadística, no porque no la tenga, sino porque lo central no es el dato estadístico, sino la interpretación de ese dato. ¿Sí? Obviamente, digamos que el proceso es mucho más inductivo, o sea, va desde lo particular a lo general, es recurrente, o sea, vuelve a trabajar siempre sobre lo mismo. No tiene una secuencia necesariamente lineal, o sea, yo puedo tomar varios elementos para analizar. ¿Cuáles son las bondades de lo cualitativo? Pues es más profundo en el tema de los significados, o sea, es más amplio, es mucho más interpretativo, y lo que hace, por ejemplo, lo cualitativo es que contextualiza el fenómeno, es decir, no se preocupa solo por los datos, sino que, por ejemplo, los que hemos estado hablando de lo del COVID, pues finalmente un análisis cualitativo se preocupa sobre eso, bueno, cuál es el efecto de la pandemia futuro en la sociedad, cómo podemos evitarlo, ¿sí? Se preocupa mucho más por el contexto del fenómeno que por el fenómeno en sí. Y aquí, en la última parte, pues está todo el tema de los tipos de investigación. No se preocupen que la próxima, creo que es para la semana 4 que vamos a estar con esto, porque vamos a mirar algunos tipos de investigación. Vamos a ver la descriptiva, la explicativa, vamos a ver la acción investigación participativa, que es la de Fastborda. Entonces vamos a ir trabajando también, mostrarles algunos tipos de etnográfica. Eso lo vamos a mirar con mucho detalle en la próxima sesión, si no estoy mal, creo que es la 4 o la 5,
para que ustedes tengan muy claro como qué tipo de investigación van a realizar. Que eso no es, digamos, como una camisa de fuerza. Yo les voy a exponer algunas solamente, pero si ustedes tienen otras, es válido. O sea, es totalmente válido. Usted, no, profe, yo la verdad de esas que usted propone aquí, o de esas que usted explicó no me gustaron, yo me fui por este tipo de investigación que yo conozco o que investigué particularmente, es bien, o sea, porque finalmente es el investigador el que define qué tipos, y tipos de investigación hay tantos como investigaciones, entonces es imposible que en un encuentro, digamos, como tan sucinto o corto como estos pueda pues darles la generalidad de todas las investigaciones, sino que solo hay algunas de las que yo conozco, las que yo manejo más bien, en las que he participado, y ya ustedes miran si se quedan con ellas o buscan otras que también están en su haber, ustedes saben que tienen libertad para ello. Bueno, este era, digamos, como el tema como de la explicación que tenía para el encuentro de hoy. Realmente había pensado que nos íbamos a desbordar un poco el tiempo por aquello de que como tenían pues cada uno de ustedes sus exposiciones se podría alargar, pero veo que no, y me parece también válido porque pues finalmente si lo podemos hacer en los tiempos bien, si vemos por ejemplo que en la sexta semana vamos a hacer el mismo ejercicio, si nos vemos para la sexta semana y proponemos la posibilidad de ampliación de 1 hora. Si los tiempos nos dan y podemos trabajarlo en las 2 horas que tenemos, bien. Si nos tenemos que ampliar, pues no hay ningún problema, pero tener la posibilidad de jugar con los tiempos en esos encuentros, sobre todo para no correr, porque no me gusta. O sea, no me gusta como pensar que tengo que cortar la intervención o decirte, no, mira, es que habla menos porque, bien, porque creo que eso no es como pedagógico y más en este aprendizaje que es el de la investigación, que debe ser la posibilidad de poder dialogar, de poder discutir, de poder preguntar, ¿sabes? De tener pues como mucha interacción. Entonces nos queda clara, digamos, como la actividad que vamos a tener para la próxima sesión. Como tenemos todavía pendiente la teoría del todo, entonces iniciamos hablando a propósito de la teoría del todo y de los objetivos de su investigación principalmente. ¿Todo claro? Bueno, profe, sí. Sí, Gracias. profe. Sí, Muchas claro. gracias, profe. No, Gracias, profe, hasta luego. muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Un feliz resto de fin de semana y nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, yo. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz semana. Igualmente. Bueno, hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego, Marina.